Marcus Witt y Miguel Ángel Aguado. No soy Marcus. Una vida sin comer. Desmitificar la nutrición como camino a la libertad del ser. No soy Marcus. Una vida sin comer. Copyright Marcus Witt y Miguel Ángel Aguado. Tercera edición, octubre 2023, InBook Ediciones. Diseño de cubierta, InBook con fotografía de Zaira Luz. Corrección correspondiente a la segunda edición, idem Viana. Contacto autor, witt-marcus@hotmail.com. Contacto editorial, inbookinfo@gmail.com. Liberados todos los derechos. Se permite la reproducción total o parcial de esta obra y su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio sin autorización previa de los autores. Solo se prohíbe modificar sus partes o sacar afirmaciones de su contexto. Y se pide atribuir la autoría, por responsabilidad del autor, quien se hace cargo de lo que dice, pero no de lo que el lector entienda. La infracción de dichos derechos puede constituir un innecesario cargo de conciencia. Versión PDF para su distribución gratuita. Este libro cuenta las observaciones de su autor basadas en su experiencia personal. El autor recomienda no creerle a él, sino que el lector llegue a sus propias conclusiones desde su propia observación y experimentación. Nota del autor a la segunda edición. En esta segunda edición completa, revisada y mejorada, he añadido y quitado algunos párrafos, de modo que mis observaciones están puestas al día, abril 2023, y presentan una mayor claridad de comprensión. Por dicha razón, el lector, en lugar de hojearlo con premura, debe leer cada capítulo, preferiblemente uno cada vez, con mucho detenimiento y con una atención vital, con el fin de que en él se produzca la comprensión, junto a un gozo empático en el corazón. Pretendo que este libro no sea utilizado como un ejercicio intelectual, sino para contemplar, observar, absorber y aplicar estos mensajes sencillos pero profundos y así conseguir una atención diaria y vivir a través de la esencia. Con este libro en tus manos tendrás la sensación de estar acompañado de un gran amigo y compañero. Lo que hace un amigo auténtico por ti es afirmarte y apoyarte en los tiempos difíciles que están por venir, así como ayudarte a vivir a través de tu verdadera esencia, tu ser. Marcus Witt. Prólogo. Todo en la existencia es un proceso evolutivo, todo cambia, todo avanza, así pretendamos no colaborar o no participar en el movimiento, eso sucede. Es un crecimiento en espiral que periódicamente vuelve a pasar por los mismos sitios, pero ya a otro nivel. En ese proceso, encontramos obstáculos que nos retrasan la posibilidad de llegar a la meta. Así, la vida está llena de múltiples eventos, manifestados especialmente por deseos, atracciones, intenciones, tentaciones, placeres, y a la vez por situaciones de compensación. Todo esto se convierte en una distracción para alejarnos del verdadero sentido de la existencia, entrar en contacto con el yo interior para descubrir nuestra esencia, a través de permitirnos sentir y no tanto en pensar. Esto puede darse porque yo quiera distraerme, pero más probablemente se trata de una herramienta estratégica de manipulación. Son procesos que aparentemente ofrecen seguridad, diversión o comodidad, cuando en realidad lo que intentan es que mires siempre afuera y de esa manera te alejes de la posibilidad de liberarte. Así lo tiene organizado el sistema operativo, la oferta de placeres, o de mejorar tu apariencia, distracciones como películas, competencias deportivas, el baile, la moda, las drogas, las redes sociales, los videojuegos, la política y la religión. Distracciones que nos anestesian del verdadero sentido de la vida con la intención de mantenernos ignorantes, para que permanezcamos en esta ilusión, para que no despertemos. Esto simplemente significa que no quieren que miremos hacia adentro, que es donde está el ser. Podemos pasar toda la vida sin darnos cuenta de esta manipulación. Pasa desapercibida y todo está incluido, la necesidad de trabajo, de dinero, de comprar, de pertenecer a algo. La publicidad se encarga de recordárnoslo y de crear necesidades. Pensamos que somos más al tener y acumular, ya sea objetos, títulos, viajes, experiencias, etc. Haciéndonos creer que estas pequeñas satisfacciones son la fuente de la felicidad. La humanidad ha sido manejada utilizando emociones fuertes, miedos y engaños. Sobrevivimos por instinto y no por intuición, lo que nos deja a merced de ser dominados e incluso maltratados. Vivimos en la ilusión, una imagen irreal. ¿Qué sentido tendría dar importancia a una ilusión?
Cuesta mucho comprender que todo afuera es una ilusión, donde no vamos a encontrar nada, solamente eso, una ilusión. Y Marcus lo confirma con esta frase de la Biblia: el reino de Dios está dentro de ti. Para que nosotros le demos importancia a esa ilusión nos sedujeron, nos intoxicaron y enviciaron sutilmente, soterradamente con las emociones y los sentimientos. En sí, los sentimientos y emociones son otra herramienta para llevar nuestra atención fuera, donde no hay nada más que la ilusión. No caer en la trampa de los sentimientos ni de las emociones es mantenerte en paz y plenitud. Por eso no debemos buscar nada. Todo es un engaño para mantenernos en la idea del cuerpo, del ego, del no ser. Esto, sin duda, encierra más y más al ser. Es decir, mete cada vez más profundamente en un calabozo oscuro y tenebroso a nuestro ser, a mí mismo. Nos quitan poder, y quieren que creamos que necesitamos ayuda ajena, un salvador, un protector, haciéndonos sentir inferiores, poca cosa. A medida que aumentan las imposiciones culturales, hay más requerimientos de comportamiento y más necesidades, mientras que el campesino o el indígena puro son absolutamente naturales, espontáneos. La pobreza, la miseria y todo lo que está pasando en el mundo, son condiciones creadas indirectamente por el hombre, viviendo una vida artificial. Las filosofías orientales milenarias nos enseñan que no somos el cuerpo, ni la mente, ni las emociones. Estos tres constituyen la personalidad o ego y ninguno de esos somos. En realidad, somos el alma y la misión en esta vida es desentrañar este misterio, deshacernos de la personalidad para que brille plenamente la chispa divina que es nuestra esencia. Intentas cumplir un ideal, ¿y quién dicta qué es lo ideal? El ego. Por eso Marcus nos sugiere no seguir a nadie, pues te va a generar dependencias y fácilmente caer en el fanatismo. Todo eso te priva de la libertad y dejas de reconocer lo que realmente eres. Esta es nuestra oportunidad de cambiar toda esta trampa y así llegar a nuestra libertad. Marcus nos invita, por favor, siempre duda y cuestiona todo. Él se cuestiona la vida cotidiana y deja a un lado la necesidad de poseer, acumular, aparentar, depender de vehículos para transportarse y hasta el tener que usar calzado. No hay salvadores, no hay seres superiores, nada puede salvarte, nadie puede ayudarte, la divinidad está en ti, por lo tanto, no existe nada que esté por encima de ti. Estamos en la era de Acuario en la que ya no necesitamos líderes para seguir, cada uno puede encontrar su camino. Esto inquieta después de milenios buscando, aceptando y siguiendo creencias, dirigentes, líderes, héroes. Deja de creer ser quien no eres y consigue subyugar al ego. Lo que necesitas es dar el control de tu vida a tu ser, que significa un hacer desinteresado o un no hacer nada. Recuerda que si no consigues quitar poder a tu ego nunca encontrarás la salida, y ese es el principal propósito de la existencia del ego. Hay que dudar de todas las creencias, sin excluir ninguna, ni siquiera la creencia de tener que comer. El hábito de comer lo tenemos a salvo de toda duda, ¿por qué? Observa si lo necesitas o no. Marcus, entre sus conclusiones declara: comprendí con claridad, que en realidad el estado natural del cuerpo humano es no comer, ni beber. Él propone que comemos por tres razones: la creencia de que necesitamos comer y beber, porque nuestro cuerpo es adicto a la comida y porque al comer intentamos calmar la ansiedad, buscando amor. Para entender el tema de la comida, nos remontamos a nuestros antepasados cavernícolas. Al parecer hace 2 millones de años, incrementaron el consumo de carne gracias al uso de herramientas para cortarla y molerla, o quizás gracias al fuego. Esta dieta del Paleolítico permitió nutrirse lo suficiente para lograr hacer más grande el cerebro, hasta llegar a su tamaño actual. Estos cambios evolutivos claves permitieron el paso del Homo erectus al Homo sapiens, el hombre que piensa. Actualmente nuestra dentadura está diseñada para masticar, y muy poco para desgarrar. La forma en que salivamos nos hace ser omnívoros. Parecería sensato pensar que una vez que hemos alcanzado este punto evolutivo del tamaño del cerebro actual, y teniendo una dentadura y salivación de omnívoro, tenemos una constitución con mayor disposición a ser más vegetarianos. He asistido a los retiros y encuentros de Marcus, son una gran experiencia donde él rompe todos los esquemas. Allí podemos constatar que es posible dejar de comer, que él realmente vive su mensaje.
Su proceso evolutivo se inicia como empleado en una oficina cumpliendo horarios, respetando las exigencias culturales y las costumbres tradicionales, hasta detenerse y cuestionarse, lo que lo lleva paso a paso al despertar completo actual. Salió del sistema, no permite que lo cataloguen con un número de identificación, ni documentos, con una coherencia perfecta entre el pensamiento, la palabra y la acción. Un proceso evolutivo meteórico de conciencia hasta llegar a lo que hoy nos comparte en este relato, que es absolutamente hermoso, sabiduría pura. Él es un ejemplo vivo, a la mano, de lo que las filosofías de Oriente nos han sugerido como la cosmovisión mística con la que cualquier buscador espiritual puede soñar con llegar a alcanzar, y lo logró sin ninguna elaboración compleja. Es un placer, un regalo y un honor tener la oportunidad de compartir con él y desmitificar todo lo que se supone normal en nuestra vida diaria. Su manera de hablar tan directa, tan sincera, basada en sus experiencias, en su búsqueda, en sus observaciones, no en teorías ni programas para seguir. Además, sin ninguna pretensión de convencer, de vender, de argumentar, es asombroso su total desprendimiento del dinero, no cobra por sus acciones y no está en su pensamiento la idea de producir, y hace ver todos los procesos tan sencillos. Se enfoca más en observar en qué momento se enreda en la ilusión y le quita el poder al ser. El resto está fuera del alcance de su mano y no se engancha ni tampoco da un significado a lo que está observando. Cuando somos niños observamos, pero el sistema educativo nos lleva a analizar y distinguir entre bueno y malo, lo que te gusta y lo que no, lo grande y lo pequeño. Cuando pasa esto, ya no observas, enjuicias. Tienes una idea en la cabeza de cómo deben ser las cosas o cómo te gustan, entonces comparas y analizas. El observar no requiere justificar lo que estás observando, eso sería defender tus hábitos. Una observación que no conlleva juicios ni análisis ni valoraciones, te permite observar desde la neutralidad y solo así llegas a la comprensión. Por lo tanto, en la observación no se requiere ningún esfuerzo, sin olvidar también dudar de todas las observaciones. Marcus nos invita a observar, a dudar, pues si crees algo, ya no dudas y por lo tanto no observas. El peligro de no dudar, es la creencia ciega. La fe es una creencia ciega, por ejemplo. Observar es dudar y él nos recuerda lo que dijo Buda, para encontrar la verdad, duda de todas las escrituras, tradiciones y doctrinas, duda de todo el contenido de tu mente y finalmente duda de tus sentidos. Duda de todas tus creencias, pero también observa por qué tienes que creer y quién está creyendo. Tu ser, no necesita creer, tu ser sabe. Por lo tanto, toda creencia viene siempre del ego, por eso duda de todo lo que crees. Por ejemplo, tú eres tu cuerpo. Cuando nacemos, tenemos como condición natural de existencia la felicidad, pero con el tiempo somos cuidadosamente entrenados para complicarnos, generar estrés, compararnos, competir, dejar de amarnos a sí mismos, desconectarnos del amor incondicional y de su poder creador. En las escuelas no educan, allí domestican, somos adiestrados como animales, enseñan cosas técnicas, nunca a sentir, preparados para hacer las cosas que quieren que hagamos, para aceptar sin prejuicios y obedecer sin cuestionarnos. La sociedad nos enseña a medir todo por números, cantidades, pertenencias, y en el camino perdemos lo esencial. El poder nos es arrebatado cuando el niño se identifica con el cuerpo, ego. El poder del niño es infinito, hasta que lo cautivan con 1000 creencias. Tienes muchas programaciones en ti, creencias en las que crees y que defiendes con fiereza sin cuestionarte nada. Ahí empieza el robot que eres, por si no te habías dado cuenta. El ego es en realidad un carcelero programado para encerrar tu esencia, tu ser. En la niñez nacen algunas de nuestras frustraciones cuando nos dicen, tienes que llegar a ser alguien. Marcus contradice esto resaltando que ya eres y siempre fuiste perfecto. ¿Por qué tienes que ser algo más? Por eso nos invita a volver a ser niños, a jugar, a asombrarnos con cada cosa que experimentamos, con cada vivencia. Sin comparar, sin análisis, sin juicios, sin expectativas. Sin hacer, solo dejarnos ser. Para poder vivir debes actuar como un niño jugando sin dar importancia al juego, eso es liberarse del traje, ego. Tenemos muchas creencias y luchamos por defenderlas,
nos parece que son el fundamento de nuestra vitalidad, pensamos que sin ellas dejamos de existir. Al derrumbarse esas creencias, con ellas se desploma tu identidad, todo lo que creías que eras se desvanece, es dejar que muera todo lo que has sido durante toda tu vida, es la muerte del ego y el ego es lo único que hemos sido durante toda nuestra vida. El solo plantearnos que no somos nada de lo que veníamos creyendo que éramos es doloroso, violento. Perder tu identidad es como estar experimentando la desaparición de tu personaje, es como caer en el vacío, y eso asusta. Y haces lo que sea para evitarlo, pero hacerlo libera. Tenemos miedo a no saber qué somos realmente, entonces Marcus nos cuestiona, ¿quién eres? No eres nada de lo que crees ser, tus emociones son un programa, tus pensamientos y sentimientos no son reales, no eres tú quien está pensando. No puedes creer en nada, ni siquiera en tu pensamiento. El enorme valor de este documento es la descripción que él hace paso a paso para llegar a entenderlo. Uno de los temas más complejos es cuando Marcus te propone dedicarte a no hacer nada, al oírlo nos bloqueamos, nos aturdimos y no podemos evitar el impulso de ir a buscar hacer algo. En una cultura donde nos han impreso la obligación de no perder el tiempo y ponernos a hacer algo productivo, con un ritmo social alocado, donde ya no damos abasto. Vivimos una carrera afanada en la dirección equivocada, porque si en vez de buscar logros, triunfos y metas para acercarnos a la felicidad, invirtiéramos un tiempo en autoconocimiento y profundización interior para gestar la felicidad en nuestro interior, todo lo demás vendría solo, de una forma fácil y natural. En cuanto a nuestras relaciones personales, son de un amor condicionado, utilizamos al otro para llenar nuestros vacíos y esto es todo lo opuesto al amor verdadero. Tener un interés en lo que alguien me pueda dar, eso no es amor. Cuando el que maneja el amor de pareja es el ego, nunca va a existir el amor verdadero. En cambio, el amor incondicional no espera nada a cambio. Así, lo más común en las personas es la búsqueda artificial de felicidad, logros momentáneos, para sentirse feliz por un ratico, creemos que la felicidad llegará cuando obtengamos o logremos algo, o nos reconozcan. ¿Cuántas veces te ha pasado que intentas comenzar una relación, un proyecto, comprar un carro o una casa pensando que eso te va a dar felicidad, pero cuando lo consigues descubres que esa meta llegó, pero sin la felicidad acompañándola? Aprende a desprogramarte de lo que te impide conectar con tu condición natural de existencia, la felicidad. Marcus destruye todos los convencionalismos y apunta al condicionamiento que estructuramos para ser alguien. No seguir creyendo en tu programación. Entrar en un silencio absoluto, que va más allá del silencio mental. Un silencio donde no hay nadie que lo experimente, donde no hay nadie pendiente de sentirse mejor al hacerlo o esperar terminar para hacer algo. El silencio absoluto es donde no necesitas nada y donde pierdes todo, identidad, personalidad, necesidades. Si empezáramos a reducir nuestras supuestas necesidades, libres de todos los deseos, solo entonces estaríamos más en lo que realmente somos, el ser perfecto y completo. Así lo resalta Marcus, ahora pueden comprender por qué una y otra vez estoy repitiendo que no desees nada, no hagas nada, no creas en nada, porque eso es parte del ego, lo que no eres. Es simple, solamente entrega de nuevo el poder a tu ser. Toda tu acción debe ser desinteresada, libre de deseos y creencias. Observa quién no eres y empodera así a tu ser, ese elevado nivel de conciencia, un estado del ser inalterable de profunda armonía con nosotros mismos, donde te conectas con tu poder, con tu fuente. Vives tu vida desde una nueva dimensión, una más elevada. Un ejemplo similar al de Marcus es la vida de San Juan de la Cruz. En su tiempo fue considerado un perdedor, un fracasado que abrazaba la nada. No hizo ninguna publicación, en cambio soltó todo y logró su evolución en conciencia espiritual. Convencido de que la divinidad está en cada ser humano y que esa es nuestra auténtica naturaleza, escribió San Juan de la Cruz, el más alto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, es la transformación en Dios. Y no hablaba de una vida futura, no en el más allá, a Dios no hay que buscarlo afuera, está adentro, el camino más directo del encuentro con lo divino está en nuestro interior. De ahí la importancia que para San Juan tenía la introspección, la contemplación interna, el proceso de meditación. En el Evangelio de San Juan, Jesús menciona, hay que nacer de nuevo.
Este nacer de nuevo es la transformación en Dios de la que nos habla San Juan de la Cruz, significa morir, pero morir en vida, no se trata de fallecer físicamente. Se trata de una muerte espiritual, mística y en conciencia a una forma de vida basada en el pequeño yo, en el ego, basada en el apego a lo material, a las apariencias. Y muriendo en esa vida, resucitar en vida a una nueva vida, en la que lo que prime sea nuestro auténtico ser. De manera que toda nuestra vida esté llena de coherencia y consistencia con nuestra esencia divina, con lo que realmente somos. Es hora de volver a nosotros mismos, ya hemos estado mucho tiempo afuera defendiéndonos, sobreviviendo, disfrutando, buscando comodidad, paz, equilibrio, todo eso lo vamos a encontrar adentro. Vuelve a ti, vuelve a tu interior, a encontrar quién eres, a encontrar, ser tú mismo. Tenemos ideales en la vida, ojalá muy elevados, difíciles de alcanzar. Cuando en el camino encuentra uno a héroes que lo han conseguido, ellos se convierten en ideales por alcanzar. Es una fortuna encontrar a alguien que ha alcanzado un grado de claridad tal, que se aleja por completo de la programación cultural, social, estatal y hasta religiosa. Debemos reconocer la maravillosa obra de arte que se ha logrado con esta recopilación, donde la información fluye de una manera concreta y armoniosa. Se logró describir en forma fluida el mensaje de Marcus, expuesto como libro abierto, sin esperar nada a cambio. Y lo mejor, no quería escribirlo, fue necesaria toda una estrategia para lograr convencerlo. Se ha abordado la gran mayoría de los temas que se tratan en los retiros, con un nivel de comprensión hermoso y fácil, una profunda claridad en los conceptos, un hilo conductor muy bien llevado, una cantidad de verdades que van brotando sin parar, cuestionando todo lo que estamos acostumbrados a dar por sentado que son absolutos y aquí se desmitifican, se desboronan, se destruyen sin piedad. Marcus nos insiste, antes de nada, quiero recordarte que, por favor, no creas nada de lo que te estoy comentando. Solo digo lo que veo y observo. No busca que creas nada de lo que comenta, solo expresa lo que ve y observa. Y como siempre termina después de un profundo planteamiento, con su típico, fácil. ¿Verdad? Finalmente desaparece de escena el Marcus en cuerpo físico, y queda su espíritu guiándonos, enseñándonos y dando ejemplo. Y así podemos concluir que Marcus, o quien va llevando ese traje de hombre, nos muestra lo que perfectamente expresa esa bella canción Frank Sinatra, él vive a su manera, My Way. Carlos Cuellar, cirujano gastrointestinal y laparoscopista Marcus Witt, caminante libre. Miguel Ángel Aguado, buscador de la verdad. Introducción. En julio del 2021 estuve en un retiro de ayuno seco de 3 días organizado por alguien. Evidentemente, ese retiro se organizó porque un tal Marcus dijo que podía estar. Allí conocí en persona a este alemán, un larguirucho de ojos azules y pelo tan rubio que parece blanco. Varias cosas me llamaron mucho la atención de él, como que iba descalzo, siempre estaba sonriente y relajado y se ocupaba de que en las horas que estábamos despiertos hubiera fuego en la chimenea. Cuando llegamos todos dijo con un claro y marcado acento alemán, por favor, dejen los celulares. Propongo ayuno total incluyendo ayuno de agua estos 3 días y también propongo silencio total. Creo que casi todos los que estaban allí ya habían estado en otros retiros con él. Yo el primer día lo pasé sin pena ni gloria, deambulaba como zombi, paseaba por el bosque, trataba de no acercarme a unos frutales porque las naranjas me hablaban, y como no tenía reloj me guiaba como los mayas por el dios sol. No sé por qué, pero mi cabeza necesitaba ir quemando etapas y calculaba constantemente cuándo estaríamos desayunando, almorzando y cenando, y así conseguí la victoria del día primero. Llegó la noche y todos se fueron acostando. Nadie habló, nadie preguntó, nadie me miró. Yo era un transparente total que veía que Marcus no se perdía nada, cagado de la risa todo el día. El segundo día, a media mañana, el más gordito de todos cargó su maleta en el coche, se acercó al grupo donde estaba Marcus y por fin se rompió el silencio. Voy a dar una vuelta en coche por estos parajes maravillosos de Subachoque y luego vuelvo. Como todos vimos cómo cargó la maleta, nos miramos unos a otros y empezamos a reírnos. El gordito se fue y Marcus empezó a hablar de la adicción a la comida. Aproveché para preguntar cosas y así de paso movía la lengua. Esa noche, antes de irnos a dormir,
se volvió a romper el silencio porque alguien habló de algo que llamaban la Matrix. Ahí Marcus contestó específico a preguntas concretas de un tema que me sonaba a chino. Se mezclaron otros temas como el ser, la conciencia y el plano astral. Yo pensé que habían rotado algún porrito en secreto. No entendí nada y a pesar de que preguntaba cosas, al hacerlo me sentía como si estuviera en un máster de astrofísica preguntando cuánto es 2 más 2. El tercer día entendí algo más, pero si fue el 20% ya era mucho. Me di cuenta que el tema comida era la punta del iceberg y que este loco contaba unas teorías rarísimas, pero sí tenía claro que no era algo que se inventara sobre la marcha. Pasaron los 3 días y el cuarto íbamos a desayunar. Yo estaba dichoso porque, aunque no había sufrido tanto por la comida, echaba en falta el hábito de tragar. Para mi sorpresa, Marcus había preparado unas galletas que combinaríamos con fruta y una aromática. Todos comimos, muy poco porque no entraba más, la verdad, menos Marcus. Nos hicimos fotos y chao. Llegué a casa totalmente desconcertado, sin saber qué decir o qué contar. Me había sorprendido que el ayuno no fuera tan difícil, pero a su vez, venía embotado con la teoría de la Matrix y los extraterrestres. Mi esposa me preguntó, ¿qué tal? Y solo pude decirle, ni idea. Pasaron 3 o 4 días y comentando la experiencia a varias personas, resulta que casi todo el mundo conocía a Marcus. Casi todos hablaban del tema de la comida y a todos les tenía perplejo que Marcus ni comía, ni cobraba por los retiros y que vivía con un morralito. Él se denomina a sí mismo como un caminante que observa. Lleva años haciendo retiros. Ni los organiza ni le interesa organizarlos, pero si lo llaman y siente que estaría bien, va. No tiene un peso y no le interesa. Un día, caminando llegó a Argentina, luego se pasó a Chile, subió por Perú y volvió a Colombia. No muestra pasaporte porque automáticamente estaría dentro del sistema, y acepta que le llamen Marcus porque es la manera que tenemos los humanos de dirigirnos al prójimo, pero él siempre advierte que no es Marcus. Ha soltado sus redes sociales y su teléfono móvil. Él cuenta que su ser le va guiando siempre y que su verdadero objetivo es que su ego no se interponga nunca en su vida. Así es que él hace camino al andar, conoce gente que queda maravillada con su vida, le organizan retiros, y demás. Sentir que estaría bien ir es todo lo que necesita para contar los días de camino y organizarse. A veces se sube a camiones que lo recogen o con el sobrevoluntario del anterior retiro, que él siempre trata de rechazar, coge algún autobús. Las fronteras siempre las cruza por río. Lleva años sin entregar ningún tipo de documentación a ninguna autoridad. Para alguien a quien le gusta escribir, esto es demasiada información jugosa como para dejarla pasar, así que llamé a Marcus y le dije que quería escribir un libro de él. De entrada, me dijo tranquilamente, no estoy interesado. Yo digo que los libros son distracciones y que siempre recuerdo que no sigan ni gurús, ni maestros, ni nada de nada. ¿Para qué escribiría? No me esperaba una respuesta tan directa, así que le dije, por la misma razón que vas a los retiros, para enseñar. Creo que no me pegó porque estábamos a cientos de kilómetros. Yo no enseño nada, si acaso a que dudes de todo y observes, pero si no lo haces, tampoco me interesa. 2 días después, volví a insistir, había pensado 2 días en cómo convencerlo. Marcus, creo que tus retiros podrían aprovecharse más y podrían ser más profundos si uno ha podido leer algo de tus teorías. No tengo teorías, yo observo y digo a quien me pregunta lo que he podido ver, no hago juicios y no me interesa nada de lo que me digan. Al final, no sé cómo conseguí que se abriera una pequeña ventana de esperanza. Voy a consultarlo con mi ser, pero en ningún caso sería sobre Marcus. Sería una guía de cómo dudar y también sería obligatorio al final del libro poner que no debiste leer el libro. Te llamo en unos días y te digo. Finalmente lo conseguí y aquí estoy con Marcus, 5 días por delante. Sin agenda ni teléfonos ni nada. Le propuse hacer un guión en una cartulina, también le propuse que lo hiciéramos como preguntas y respuestas tratando de hilar con sentido sus observaciones y con eso nos lanzamos al río. Le pregunté si tenía imágenes o algún tipo de material que pudiéramos incluir, a lo que me contestó que sí y que si se nos facilitaba la comprensión las podríamos meter.
Así que esto es lo que le pude sacar. Como dijo, no es para enseñar, no es para aprender, solo es para que tengas herramientas para dudar de todo y observar. Si no quieres leerlo, estás a tiempo. A él no le importa. Capítulo 1. No soy Marcus. Una identificación. Traje Marcus. Miguel, bueno Marcus, bienvenido, o debería no llamarte Marcus. Gracias por la invitación, todavía no sé por qué estoy ahora contigo o qué debo hacer, pero también Marcus se deja sorprender de lo que nace de nuestros seres. Respondiendo a tu pregunta, comprendí que no soy Marcus, quiere decir que Marcus comprendió que no es Marcus. Suena a chiste, pero pude observar que no soy este cuerpo físico, poco más te puedo decir. No necesitas hacer ningún súper esfuerzo para saber lo que ya eres. Un ser, alma, o como quieras llamarlo, yo me voy a referir a esta verdadera conciencia siempre como ser, como parte de la fuente, como parte de todo lo que somos. Eres esa verdadera conciencia, pero muchas veces conversas con el personaje, ego, para llegar a intentar ser algo que ya eres. Ahí nos enredamos y en lugar de simplemente ser lo que somos, volvemos de nuevo a identificarnos con alguien que no somos. Muchos piensan, como tú también han escuchado eso, pues ya es muy manido en casi todas las filosofías, que somos un alma que utiliza un cuerpo y no al revés. Sin embargo, para entenderlo verdaderamente, tienes que llegar a la comprensión de lo que quiere decir vivirlo. Debes recordarte constantemente en el espejo lo que no eres, porque es solo un traje que utiliza el ser para estar en la tierra. Estoy en constante observación, como ahora, quien está hablando contigo. Marcus, o mi verdadero ser a través de Marcus. Es un punto importante porque nos confundimos con nuestras acciones constantemente. No hay que dejar de observar, porque no sabes cuál es el motivo detrás de cada frase que dices o de cada pensamiento que tienes. ¿Es mi guía, el ser, el alma, o es el personaje el que pone las manos en el volante del vehículo cuerpo? Una metáfora interesante para que entiendas esto: un astronauta se pone un traje para poder caminar en la luna. Ese traje es el cuerpo y el astronauta es el ser. Ahora imagínate que el traje se cree que es el ser y quiere dominarlo. Esa es la realidad de casi todo el mundo. Entonces, llámame Marcus para que podamos hacerlo sencillo. Sabemos que no lo soy. 1.2 Búsqueda inconsciente. Miguel, ¿qué hacías antes de saber que no eres Marcus? Recorrí 1000 caminos para entender que no tenía que caminarlos. Tenía una vida normal de ingeniero, trabajando, en una relación, con mis vacaciones, mi apartamento, las cosas que todo el mundo dice que se necesitan para cumplir las normas estándares de la sociedad. Pagué las multas, impuestos, fui obediente en todo. Sin embargo, siempre arrastraba una incomodidad porque no estaba siendo fiel conmigo mismo. Empecé a buscar afuera. A través de distracciones como comida, etcétera, panza llena, corazón contento, decían. Para mí era lo contrario, panza llena, corazón infeliz. Algo no cuadraba. Entonces empecé a creerme el cuento del camino espiritual. Hice yoga, meditaciones, técnicas de respiración, practiqué vipassana, una técnica que consiste básicamente en 10 días de silencio total, y así un largo etcétera. Muchos me decían que pasase por tal o cual proceso y sí, sí lo hice, pasé por todos. Está bien recorrer estas distracciones. Siento que tengo que decírtelo así, porque ahora comprendí que eran distracciones, busqué inconscientemente afuera, en la ilusión que es este mundo y esta vida. Inciso, durante estos días, cuando hable de ilusión haré referencia a cuando crees algo que no es, nunca haré referencia a la ilusión como la alegría o gozo que te da recibir un regalo, por ejemplo. Era necesario pasar por estas distracciones, claro, pero nada más para darme cuenta de que no se necesita. No te quiero decir lo que tienes que hacer, haz lo que quieras, yo no me quiero involucrar en tu camino, solamente te ofrezco un atajo. También decidí pasar por diferentes tipos de alimentación como omnívoro, vegetariano, vegano, crudo vegano, etc. Seguí todo lo que el camino espiritual me vendía como correcto y necesario para poder avanzar y llegar a la dichosa iluminación. Hice de todo, pero siempre seguía en lo mismo. Como nada funcionaba completamente o a veces ni un poquito, como dije,
me di cuenta de que era una distracción tras otra. No conseguía arrancarme ni la sensación de vacío ni la de insatisfacción. La insatisfacción llega al fingir ser alguien que realmente no eres. Nace con una frase clave de tus papás, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Toda insatisfacción nace ahí, en ese instante. Sin embargo, te puedo garantizar que ya eres y siempre fuiste perfecto. ¿Por qué tienes que ser algo más? En nuestra sociedad, pareciera que si no tienes un título no eres nadie, que si no hablas 10 idiomas no puedes competir, y un largo etcétera. Pero, en el momento que te hacen la dichosa pregunta, pareciera que no eres suficiente, que tendrías que ser algo más para triunfar en la vida. Decides entonces tomar el papel de manera inconsciente de alguien que no eres, el de alguien que los otros quieren que seas. Desde este momento empiezas a actuar, a asumir un papel, un rol. En este punto, me di cuenta que pasaba de un reglamento a otro. Seguía en dependencia. Apareció en este momento un video de alguien que hizo el proceso de Hasmoen. Consistía en un proceso de 21 días sin comer, 7 días sin beber para liberarse principalmente de la comida. Esto llamó mi atención y sin dudarlo comencé a hacerlo. Cuando acabé, mi decepción era inmensa y al tiempo, unos años después, comprendí que con un procesito, sea el que sea, y sea lo duro que quieras que sea, no puedes deshacerte de nada. Si no llegas a la causa de por qué comes no hay nada que hacer. Pero cuando consigues quitar la causa, entonces eliminas el efecto, ganas de comer. Total, seguía en el mismo laberinto. Tenía un trabajo, mi pareja, recuerdo ese momento de mi vida, jugué a todas las distracciones y era completamente infeliz. Parecía que la letra de la canción de Julio Iglesias que dice me olvidé de vivir la escribieron para mí. Él, a diferencia de mí, entró en la vorágine de la fama, mujeres, etc. y se olvidó de vivir. Yo estaba en este proceso que te estoy contando y me olvidé de vivir. Perdí la inocencia del niño, me olvidé de jugar y por ende de vivir. Decidí entonces ir paso a paso. La primera piedra en mi zapato que saqué fue el trabajo. Renuncié al trabajo para quitarme algo de ansiedad. La ansiedad sucede cuando haces algo que no quieres hacer, así que entendí que la primera causa de mi ansiedad era el trabajo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Jesús. Dejé el trabajo, pero seguía dormido. Ser parte de las reglas de la sociedad te hace seguir dormido. Creía que necesitaba solucionar mi tema económico y creé una empresa. Quise pensar también que la causa de mi vacío era mi relación con la pareja. Decisión, acabé la relación y observo. Salí de una larga relación, pero continué en el enredo de las mini relaciones. Quiero decir en búsqueda inconsciente de amor. Y seguía mi vacío. De todo, lo más fácil de entender fue que no necesitaba dinero. Así que en ese punto me entregué. Mi ego no tomó más el control en ese aspecto y acabé con la búsqueda del dinero. Ya sin trabajo 2010, sin empresa 2014, sin pareja. Comía cada 2 o 3 días si tenía dinero y si no, no. Seguía dormido y no tenía las cosas claras, entraba y salía en el tema de la comida y lo usaba como calmante, como una droga. Una droga que llenaba temporalmente mi sensación de vacío y calmaba mi ansiedad. Si buscas amor y no lo encuentras lo calmas con comida u otra droga, distracción, y así. Era un círculo vicioso sin salida. No comprendía nada. 1.3 Despertar. Miguel, entonces Marcus, ¿cuándo despiertas? Despertar es una expresión que a muchos confunde, hasta a mí me confundió. Porque en el momento que se habla de despertar, inconscientemente pensamos que estamos dormidos. Automáticamente buscamos afuera cómo despertar y nos ponemos a seguir ceremonias, cultos, etc. para poder despertar. En realidad, despertar no es nada más que comprender que no eres el cuerpo, es sencillo. Estoy hablando de comprender, no de entender pues muchos entienden, pero no comprenden. Somos almas usando un cuerpo, comprender significa que ya no vas a representar el papel de ningún personaje en tu vida, no vas a ser más eso que has creído, o mejor dicho, que te han hecho creer que eres. Para mí, todo empezó hace ahora unos 11 años, pero el último empujón se me dio en 2016.
Estaba en Colombia, ya no tenía trabajo, podía pasarme muchos días sin comer y no era problema, no tenía ansiedad por no tener dinero ni por no tener pareja y empecé a comprender que mi corazón ya no se sentía vacío. La gente me preguntaba por qué, cómo, cuándo, y yo no tenía la respuesta, así que me decidí a observar para poder responder. Después de muchos retiros, charlas y autoindagación llegué a concluir que lo primero que debía hacer era no hacer nada, buscar afuera no ayuda. Y lo segundo y fundamental era observarme. La observación me dio algunas respuestas, la primera es que no era completamente feliz. Todavía seguía en algún tipo de búsqueda inconsciente. Investigando me di cuenta que podía cerrar el capítulo de la comida. Recordé el documental que se llama I Am Fan World as Licht, al principio era la luz, traducida como vivir de la luz y asocié ese documental con mi tipo de vida. Confirmé que no necesitaba ni la comida ni la bebida para que este cuerpo que uso siguiera viviendo. Más adelante comprendí aún con más claridad, que en realidad el estado natural del cuerpo humano es no comer, pero ya lo comentaremos, si quieres, más adelante en detalle. Cerré el capítulo del dinero y lo único que me quedaba pendiente era el de las relaciones. Pensaba que ya había despertado en ese tema, pero seguía dormido. Estoy diciendo y les pasa a muchos, que pensamos que estamos despiertos, pero ¿quién lo piensa exactamente? En mi caso era Marcus, pero Marcus es la píldora para estar dormido, luego entonces, seguía dormido. Aquí me acuerdo de una frase de Jim Carrey, el miembro de la familia aislado suele ser el que se despierta, es muy común que estas personas se sientan como la oveja negra. Te quiero contar algo de mi experiencia, una parte de mi familia piensa que estoy loco, pero es el momento perfecto para ser fiel a mí mismo y no seguir a la manada. Para muchos un paso difícil, pero la única forma de ser feliz es ser fiel a uno mismo. Miguel, ¿en qué sentido seguías dormido? Lo primero que tienes que comprender es que buscas en una relación. Lo normal para el 90% de los hombres, es en la relación buscar un reemplazo de mamá para sentirte amado. Hay algo inconsciente grabado en ti sobre la protección y el amor de mamá. Ahí, en ese mismo instante, entendí que las relaciones no me tenían que dar amor. Pero, además, entendí que no me lo pueden dar, porque también están en búsqueda de él. Como dos mendigos buscando la fortuna uno en el otro. Observé luego el dicho que siempre te dicen, ahora debes empezar a amarte. Pero claro, es imposible, si buscas amor, ¿cómo podrías al mismo tiempo dar amor? Cuando consigues comprender esto, es que puedes apagar el ego, porque el ego busca amor, pero el ser ya es puro amor. ¿Por qué buscarías amor si ya eres amor? Así que escribí una carta a todas mis relaciones diciendo, me enredé contigo buscando amor en ti, perdona, lo buscaba en el lugar equivocado. Me refería a que lo estaba buscando fuera, en la ilusión. Realmente, lo comprendí todo en un viaje que hizo mi mamá una vez que vino a verme. Estaba paseando con ella y me di cuenta que no la estaba viendo como mi mamá, sino como una compañera del alma, que está en tu vida, pero sin ningún tipo de apego. Cuando me percaté de esto, hallé por fin mi primer gran momento de paz en mí mismo. Ya no deseaba nada. Esto genera una libertad infinita. No buscas. Nada tiene sentido en el mundo reglamentado, dividido y sistematizado. Tampoco ya tenía que analizar nada en la vida, porque lo que cree el personaje es en realidad, una ilusión. Así, cuando sueltes el ego y la identificación con el cuerpo, todo el resto se disuelve por sí solo. No hay objetivos que conseguir ni metas que cumplir, solo caminos que andar cuando se muestran. Caminante, son tus huellas el camino y nada más, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en el mar. Estos versos los escribió Antonio Machado, pero los hicieron famosos Facundo Cabral y Juan Manuel Serrat, con su canción. 1.4 Intenciones y conclusiones. Miguel, bien Marcus, entonces ahora, ¿cuál es tu intención? ¿A quién se lo preguntas? Si se lo preguntas a Marcus, él es tímido, reservado, no quiere hablar en público, no quiere convencer a nadie, seguramente quiere algo del mundo, él diría ¿qué hago aquí?
¿para qué estoy contigo en esta entrevista pudiendo estar en la playa? Por el contrario, el ser no quiere nada de este mundo mundano, pero tiene un propósito, una intención que Marcus no comprende, pero se deja guiar por el ser. Ahora bien, si se lo preguntas al ser, él te dice que la intención en este momento es estar contigo para conversar de todo esto. Hablando ahora contigo, Marcus está recordando todas sus confusiones y enredos, lo que tuvo que pasar para poder compartirte ahora sus vivencias y observaciones. Seguramente es la verdadera intención del ser. Aprovecho para recomendarte leer todos tus apuntes varias veces y poco a poco, porque hay temas que vamos a hablar que son no fáciles de digerir, como tú mismo lo experimentaste en el retiro conmigo. Ojalá se pueda leer con toda la presencia del momento. Es probable que a veces el libro te lleve a soñar y pensar, pero pensar no es vivir en el ahora, y pensar no deja observar. Necesitamos estar en el ahora. Existen muchos libros sobre estar en el ahora, el más conocido es el de Eckhart Tolle, El poder del ahora. Pero, ¿cómo nos cuesta estar en el ahora? Porque si lo buscamos o tratamos de estar en el ahora, por supuesto nunca va a funcionar. Lo que suele pasar es que queremos utilizar el ego para estar en el presente y con el ego, no funciona. Él es el primer causante de que estés bailando entre el pasado y el futuro. Así que te sugiero que dejes de tratar de conseguirlo y automáticamente ya lo estás. Lo que principalmente suele faltar es confiar, porque cuando confías ya no necesitas controlar nada y en ese momento el ser, lo que en verdad eres, agarra el poder y te guía. La conclusión del despertar es que no tienes que despertar, lo que eres ya lo eres. Realmente despertar es quitar lo que no eres. Una vez le preguntaron a Miguel Ángel Buonarroti que cómo era capaz de hacer unas esculturas tan bellas y él respondió: en cada bloque de mármol veo una estatua tan clara como si se pusiera delante de mí, en forma y acabado de actitud y acción. Solo tengo que labrar fuera de las paredes rugosas que aprisionan la aparición preciosa para revelar a los otros ojos como lo veo con los míos. Esa es mi conclusión, cada quien puede quitarse el barro pues su belleza ya está ahí. C. Notas, capítulo 2, observación 2.1 Aprender a observar. Miguel, Marcus, me pareció entender que las respuestas te llegan observando o estoy equivocado. Lo primero es comprender que observar no es analizar. Cuando somos pequeños observamos, pero el sistema educativo te lleva a analizar y distinguir entre bueno y malo, lo que te gusta y lo que no, lo grande y lo pequeño. Cuando pasa esto, ya no observas, enjuicias. Deberíamos aprender a observar. Esta sociedad, la educación, todo te lleva a analizar y tienes una idea en la cabeza de cómo deben ser las cosas o cómo te gustan, entonces comparas. Sin embargo, debes observar todo con la mente en blanco, sin juicios. Hay una frase de Aschow en su libro Alegría dice algo como: cuando le dices a un niño que está observando algo en el cielo, y que eso es un pájaro, entonces deja de ver un pájaro. A partir de este momento se forma una imagen en su cabeza y lo que está viendo no son nada más que imágenes, las cuales compara y analiza. Y eso nos pasa ahora a nosotros, ya no observamos porque automáticamente formamos una imagen en la cabeza con nuestro estándar. Ahí empieza la confusión entre observar y analizar. Por lo tanto, en la observación llega la comprensión y no se requiere ningún esfuerzo. Deja a tu ego fuera de la jugada. No trates de analizar para llegar a nada. Solo juega a observar, pero no te olvides también de dudar de todas tus observaciones. 2.2 Observar igual a dudar. Miguel, Marcus, cuéntame, ¿qué quieres decir con que observar es dudar? Tomemos como ejemplo, una creencia religiosa. Si crees eso, ya no dudas y por lo tanto no observas. Hay que dudar de todas las creencias, y cuando digo todas no excluyo ninguna. Ni siquiera tu creencia de comer. Tu hábito de comer lo tienes a salvo de tus dudas, ¿por qué? Observa si lo necesitas o no. Para encontrar la verdad, duda de todas las escrituras, tradiciones y doctrinas, duda de todo el contenido de tu mente y finalmente duda de tus sentidos. Buda duda de todas tus creencias, pero también observa por qué tienes que creer y quién está creyendo. Es una invitación a observar. El peligro de no dudar es la creencia ciega. La fe es una creencia ciega, por ejemplo.
¿Qué sentido tiene creer si has comprendido que no eres tu cuerpo? En realidad, creer es no saber, crees cuando no sabes. Tu ser, al contrario, no necesita creer, tu ser sabe. Por lo tanto, toda creencia viene siempre del ego, por eso duda de todo lo que crees. Me acuerdo de un lindo dicho: si el hombre supiese que es eterno, no necesitaría ni sacerdotes ni salvadores. Autor desconocido. 2.3 Fe, fanatismo, violencia. Miguel, ¿tiene sentido entonces creer en Dios? A esa pregunta ahora te puedes contestar tú mismo. Como te comentaba, el que cree es el ego. La definición de fe más utilizada es la que viene en la Biblia, en Hebreos 11:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de lo que no podemos ver. Lo dice claramente: fe es creer ciegamente. La gráfica nos muestra los dos lados de nuestro cerebro, la parte emocional, derecha, y la parte racional, izquierda. Deberíamos estar en completo balance. Dejamos de estar en equilibrio si seguimos, por ejemplo, a una creencia, podría ser cualquier religión, sin ser esta ni objetiva ni razonable. ¿Qué es lo que pasa? Sencillo, caemos en una creencia ciega, que siempre es peligroso, porque nos deja literalmente sin la capacidad de ver. Por un lado, puedes entender ahora, porque algunas cosas que te he dicho no las estás comprendiendo. No estás en un balance cerebral y por eso tú y algunos como tú, reaccionan con una sacudida de cabeza. No, qué locura. Seguramente voy a repetir eso mucho, pero es necesario. Recuerda que todo lo que te estoy diciendo es para que puedas dudar y cuestionar tus creencias actuales. Aquel que cree es aquel que no eres. Otro punto que observo, es que cuando crees en Dios sin dudar, porque dudar de Dios es blasfemia, entonces puedes llegar fácilmente al fanatismo defendiendo tu creencia, y del fanatismo a la violencia hay un paso muy pequeño. Las mayores guerras de la historia se han hecho en nombre de Dios. Lo he venido observando no solo con las religiones sino en otros temas como el cambio climático. Si tú opinas diferente y defiendes una creencia con la misma fuerza con que la persona de enfrente lo hace, el choque de trenes está garantizado. Porque lo que tengo claro es que todos defendemos nuestras creencias principalmente por miedo. Cuando nos identificamos como el traje o el ego, entonces tenemos 1000 creencias y cuando éstas se caen automáticamente entramos en pánico de no tener claro qué o quién somos. Eso se llama disonancia cognitiva. Si buscas qué significa disonancia cognitiva, encontrarás que es la incomodidad que se produce cuando tenemos dos ideas que se contradicen o cuando lo que pensamos, nuestras creencias, se contradice con nuestros actos. Y lo podemos ver en nosotros cuando respondemos inmediatamente con un no sin pensar o reflexionar cuando alguien nos dice que somos adictos. Existen dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad, la otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad. Søren Kierkegaard, filósofo danés. Para mejor comprensión de esta parte le dejo el comentario que me hizo una vez una amiga que participó en los retiros y esto la confrontó consigo misma de manera violenta. Recuerdo que me dijiste: no eres eso que ves en el espejo, no eres hija diagonal hijo, no eres hermana diagonal hermano, tus emociones son un programa, tus pensamientos y sentimientos no son reales, son una mentira, no eres tú quien está pensando, no existe un Dios, no hay salvadores, no hay seres superiores. Nada puede salvarte, nadie puede ayudarte porque no hay un Dios, tú eres Dios, por lo tanto no existe nada que esté por encima de ti. Y al escuchar esto me arrancaste toda mi identidad en un segundo, todo en lo que yo creía que era se desvaneció en ese momento, no era nada de lo que yo había creído ser toda mi vida. Entonces, ¿quién era yo? No podía creer en nada, ni siquiera en mi pensamiento. Entonces en ese estado de shock lo único que me quedaba era mi respiración era lo único real en ese momento, y descubrí que yo era mi respiración, y al ser yo la respiración me convertí en todo a la vez, ya no era alguien, sino que era el todo, y desde ese momento mi vida se partió en dos. Al derrumbarse mis creencias, se derrumba con ellas eso que creía que yo era, lo que llamaría experimentar una muerte del ego. Y como el ego es lo único que hemos sido durante toda nuestra vida, es como estar experimentando la desaparición de tu personaje y esto te lleva a experimentar una sensación de vacío. Literal es morir, es dejar que muera en un segundo todo lo que has sido durante toda tu vida y eso me asustó.
pero también me liberó. Lo que creí al principio que iba a ser el final solo era el comienzo de un proceso. El proceso de desidentificación, lo que llamo ahora, la verdadera espiritualidad. Si no sabes qué hacer, solo respira. La defensa del ego por miedo a desaparecer se puede dar incluso con violencia y es lo natural en este caso. Perder tu identidad es como caer al vacío. Nadie quiere entrar en pánico y haces lo que tengas que hacer para evitarlo. Por eso, es muy importante lo que te voy a decir, te recomiendo nunca seguir a ningún gurú, maestro, guía espiritual, religión o Dios porque la idolatría te lleva al fanatismo, te genera dependencias y porque el mero hecho de seguir a alguien te priva de la libertad, pierdes tu poder y dejas de reconocer lo que realmente eres. 2.4 Neutralidad total, no juicios. Miguel, entendido Marcus, entonces, ¿cómo definimos observación? Con el ejemplo del niño y el pájaro podemos ver que el niño se hace automáticamente una imagen en la cabeza del pájaro ideal. A partir de ahí pierde la neutralidad y deja de observar. Si me autoobservo sin juicio después de estar rabioso, mantengo la neutralidad, pero cuando analizo si actué bien o mal, entonces me estoy enjuiciando y aún peor, normalmente me autocastigo. Es lo peor, porque intento cumplir un ideal, ¿y quién dicta qué es lo ideal? El ego. Por lo tanto, me estoy equivocando en todo. Comprender que la observación no conlleva juicios de ningún tipo, ni análisis, ni valoraciones, te permite observar desde la neutralidad y solo así llegarás a la comprensión. Si comprensión todavía es parte del ego, observa también al observador que es el personaje, pero sin tomar ninguna posición de lo que estás observando. Evito decir conciencia. En lugar de eso hablamos mejor de llegar a una comprensión y en adelante utilizaré el verbo comprender, porque una ilusión, que es el personaje, el ego, no puede llegar a lo que ya es, parte de la fuente. Solamente se tropieza con otra ilusión, que él define como conciencia. Aquí quiero también aclarar la palabra conciencia o estar consciente. El verbo significa lo que estamos sintiendo, o mejor dicho lo que estamos interpretando que sentimos que somos. El sustantivo nos dice con conocimiento, pero en ambos casos, para sentir o tener conocimiento, nos referimos a la persona, al ego. Cuando hablamos de conciencia, realmente se está manifestando una idea de algo que se tiene que lograr, o un lugar al que se debe llegar, como el concepto de iluminación. Soy inferior, inconsciente, estoy dormido y debo llegar a algo superior, consciente o despertarme. Todos son pensamientos del ego. Obsérvalos cuando hablas de conciencia o iluminación. Cada uno, que use las palabras que le dé la gana, pero yo evito confundirme con conceptos de otros y sus interpretaciones, por eso no las uso. En adelante, solo usaré dos términos, el ser, cuando hable de la esencia que realmente somos, evito también utilizar alma porque hay muchas interpretaciones que han confundido a la humanidad mucho más de lo que la han ayudado, y fuente, que es el origen de todo incluyendo de lo que es el ser y de la que por tanto somos parte. Miguel, ahora me vino una pregunta, ¿cómo entra ahí el perdón y el soltar? Porque pienso que lo hago conscientemente. Primero la gran confusión con el perdón. Hazte la pregunta cuándo quieres o debes perdonar, cuando te estás culpando a ti o a otros. Quiere decir son gemelos que van de la mano, sin culpa no hay perdón, entonces ¿quién está culpando a quién y por qué cosa? ¿Ves esa herramienta de la iglesia? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, golpeando tu pecho, el perfecto enredo, eres un pobre gusano pecador. Sin culpa no existe la necesidad de perdonar, entonces la pregunta que se tiene que hacer cada uno, ¿quién culpa? Exactamente tu ego, porque se siente herido, lastimado, porque no lo aman, etc. Así olvida el perdón, observa más bien quién está culpando a quién y por qué. La ilusión ego, tratando de resolver algo en la ilusión. Chistoso y al mismo tiempo ridículo cuando lo ves desde un punto de observación neutral. Veo que no tienes tan claro el soltar. Es como una acción que crees que debes hacer y ahí viene el enredo, porque lo implementa el personaje, el ego que es el que quiere lograr algo. Un ejemplo de soltar es cuando queremos deshacernos de un hábito, un apego, etc. para llegar a un estado mejor. Como ahora sabes que con el ego no puedes llegar a ningún lado, entonces ¿qué debo hacer? Exactamente nada,
solamente observar. Pero no con el ego tratando de deshacer algo, sino al revés, porque habitualmente estoy sujetando a algo, por ejemplo, a mi pareja, mi familia, el mí es la clave. Te identificas con el personaje. En el momento que observo mi apego o lo que sea que estoy sujetando, lo estoy sujetando por una identificación de alguien que no soy. El soltar es automático de cualquier cosa cuando suelto identificarme con alguien que no soy. Solamente observa quién no eres y cuando lo manifiestas, en el momento en el que lo comprendes, ya se esfuma todo. Fácil, ¿verdad? Cuando digo que algo es fácil, en la cabeza de mucha gente retumba, para nada es fácil. Observa quién tiene esa opinión y quién está diciendo eso que no estás pudiendo entender. Es claro, el personaje, el ego, eso que no eres a estas alturas, concordarás conmigo que es claro que no tienes que resolver nada de tu pasado, o de lo que crees que has vivido. Por ejemplo, lo que me has dicho de tu vida, o perdonar a mamá y papá, o perdonar a tu expareja o a un amigo por esto o esto. El personaje, que es una ilusión, tratando de disolver o resolver algo, dentro de una película que es otra ilusión. Obviamente nada. Así, observa tu drama y ríete, porque no tiene importancia. Hasta un abuso no importa, porque quien le da importancia a la ilusión, exactamente eso que no eres. Si das valor a la ilusión, por supuesto que vas a sufrir, y eso te puede llevar tranquilamente a una sobreintoxicación mental, que llamamos enfermedad, cáncer, etc.